El magazine Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver, sigue con ustedes para compartirles los análisis de la coyuntura nacional y sus virajes. En la Marcha de las Flores, el pasado 12 de octubre, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes se tomaron la Plaza de Bolívar para exigir la implementación del Acuerdo Final de Paz. Más de 7.000 indígenas en el 9º Congreso de la UNIC se reunieron en la localidad de Bosa para discutir sobre paz, autonomía, gobiernos propios y la estructura de la organización. Como nota central, el cuestionamiento de la comunicación en las redes sociales y las posibilidades de control que otorgan a los poderes reales. En Sabia Maestra, Eduardo Esparza nos habla sobre su paso del blanco y negro al color, jugando con el erotismo, las formas míticas y sobre todo la memoria y la palabra. En la Marcha de las Flores, nuevamente el clamor de los manifestantes se exigió la implementación del acuerdo final. Veamos lo que algunos de los allí presentes esperan provocar a nivel nacional con estas movilizaciones. El triunfo del no en el plebiscito por la paz, que pretendía refrendar los acuerdos de La Habana, desencadenó una serie de manifestaciones y movilizaciones en distintas ciudades del país en procura de una pronta solución a las diferencias entre el gobierno y la extrema derecha. Comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes marcharon el pasado 12 de octubre para reiterar su apoyo a las negociaciones y exigir de manera inmediata la implementación del acuerdo final. Por la paz, porque queremos paz, no queremos más guerra, queremos que Tumaco tenga paz y todo Nariño entero. Hoy estamos diciéndole a la ciudad, diciéndole al mundo, diciéndole al país que nosotros queremos el acuerdo ya, queremos paz, porque no queremos que nuestros territorios sigan siendo víctimas de desplazamiento forzado, porque no queremos seguir viviendo el conflicto armado en los territorios de las comunidades negras. ¿Por qué? Por la paz, por supuesto, porque hay que cambiar este país y creo que todos los colombianos tenemos que hacer algo y levantarnos y caminar por la paz, ya que la rechazamos, empezar a trabajar por ella. Parece que más duro de lo que pensamos. Luchar para lograr la paz. De todas maneras, hemos venido marchando desde hace mucho tiempo, desde que era niño, y es en el anhelo de buscar la paz, porque ya tengo hijos y pues como víctima del conflicto armado, con más razón vengo y lo hago. ¿Por qué no hacerlo? Si todos somos colombianos, a todos nos afecta esto, todos tenemos que saber de esto. Bueno, en primer lugar, pues darle un abrazo grande como caminante por la paz. Sigo siendo caminante y le estoy dando un mensaje al pueblo colombiano y al mundo entero de cómo sanar heridas, de cómo enseñar a perdonar y dentro de ese proceso cómo enseñar a darnos ese abrazo de reconciliación, que es lo que hace falta al pueblo colombiano. Estamos los pueblos indígenas muy comprometidos con salvaguardar lo que se ha avanzado en torno a la paz. Nosotros, como víctimas de lo que ha sido la guerra y el conflicto en los territorios, estamos acompañando no solamente a las víctimas, sino a todas las iniciativas que se tejen en el país a nivel de la juventud, a nivel de las organizaciones, para que salvaguardemos lo que se ha avanzado hasta ahora y logremos construir entre todos un proceso de paz digno para los colombianos. Para la ciudadanía es importante no echar en saco roto 4 años de negociaciones, sobre todo porque nunca había estado tan cerca la posibilidad de poner fin definitivo a un conflicto que ha dejado tantas víctimas. La Marcha del Silencio del 5 de octubre y la Marcha de las Flores del 12 expresan una voz solidaria con las víctimas de la guerra. Va a haber paz. Yo confío en eso, que puede haber paz.
Le estamos diciendo al mundo que los acuerdos de paz no son entre el gobierno y la FARC. Los acuerdos de paz son del pueblo colombiano, de las comunidades negras, de las comunidades indígenas, que somos los que sufrimos la violencia, sufrimos el desplazamiento forzado y el asesinato de nuestros familiares. Por eso estamos hoy aquí, diciendo sí a la paz. Esperemos que sí, esperemos que sí. Yo creo que mirar las cosas con retrovisor ya no sirve y que estas marchas las hemos debido hacer el domingo, el día de las elecciones, pero somos así los colombianos, así que vamos a ver qué cosas se van a sacrificar. Ojalá que no sean las mujeres, ojalá que no sean los grupos LGBT, pero es difícil lo que está sucediendo en este momento, así que es importante estar aquí. Por supuesto que sí, estoy 100% convencido de que es muy útil. Yo veo a la gente muy motivada y con el anhelo de lograr la paz, porque por naturaleza es necesario vivir en paz. La verdad es que yo tengo 19 años y en 19 años nunca había visto que los jóvenes se reunieran para esto. Y creo que todo el mundo, yo creo que sí. A través de estas manifestaciones estamos enseñando que las víctimas perdonamos y que enseñamos también que el perdón es lo más maravilloso que puede haber del ser humano, porque a través del perdón podemos sanar heridas, podemos lograr la reconciliación del pueblo colombiano, ¿sí? Y enseñarle al mundo entero que Colombia es un país que ha vivido tantos años de violencia y que hoy, a través de esa manifestación, a través de esa salida política negociada en La Habana, tal vez estamos cambiando la historia de Colombia. Es un hecho histórico. Es importante marchar hoy porque las víctimas tienen que seguir siendo visibles, porque la guerra ha arrojado una tragedia inmensa, inconmensurable en este país, y tenemos que ser muy conscientes de que la guerra no es una herencia que digamos que sea para las generaciones. Las generaciones, nuestros niños, nuestras niñas, nuestra gente merece tener una vida digna, enfocada para la poesía, para el arte, para la literatura, para la educación, para la verdadera vida. La guerra solamente trae dolor y tragedia. Y en este momento que es tan crucial, tenemos que estar todos unidos para salvaguardar que la paz el acuerdo sea ya. No podemos postergarlo ni dejarlo en manos o intereses mezquinos en este país. Ante las dilaciones que han provocado los líderes opositores al proceso de paz, resulta evidente que los más perjudicados son, en últimas, la FARC, pero sobre todo los millones de víctimas de las áreas rurales más olvidadas de Colombia. El pasado 9 de octubre, las comunidades indígenas discutieron acerca de su autonomía, su realidad organizativa y la necesidad de reformarse para actuar frente al país de manera más activa. Con grandes expectativas llegaron al Colegio Claretiano de Bosa en la ciudad de Bogotá cerca de 7.000 indígenas, entre ellos 781 delegados oficiales entre hombres y mujeres, provenientes de los 102 pueblos indígenas. Dicha reunión se realizó en el marco del 9º Congreso de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, la cual en esta versión tuvo como objetivo principal mandatar lo que se debe hacer en los próximos 4 años a través de su Consejo de Gobierno. La Organización Nacional Indígena de Colombia nace como una necesidad de tener un escenario a nivel nacional que representara a los pueblos indígenas de Colombia. Desde hace 34 años nos hemos venido reuniendo en congresos como máxima instancia para definir políticas, para definir derroteros que nos lleven a la reivindicación verdadera de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy nos convocamos en nuestra máxima instancia política y de gobierno de los pueblos indígenas de Colombia, el Congreso Nacional de nuestra gloriosa Organización Nacional Indígena de Colombia, que desde hace 34 años ha enarbolado los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía.
Temáticas como recomposición interna, experiencias de economía propia, autonomía y cómo resistir al capitalismo, entre otros, estaban en el orden del día. Fieles a nuestra plataforma política, le hablamos hoy a Colombia y al mundo que los pueblos indígenas hemos sido, somos y seremos constructores de paz con justicia social y ambiental. Personajes del ámbito político hicieron acto de presencia y otros fueron partícipes con su propuesta y opinión, entre ellos Gustavo Petro, quien insistió en la necesidad de una asamblea constituyente como factor decisivo en la actual coyuntura del país. Por su parte, el exmagistrado de la Orden Constitucional, Eduardo Cifuentes, reafirmó la importancia de los cabildos abiertos como mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana. Durante el Congreso se nutrió el concepto de democracia desde una noción indígena. De esta manera se pudo pensar en una democracia inclusiva que se adapte a estos nacientes procederes políticos. Para nosotros la democracia es poder autogobernarnos y gobernar para los otros y dejar que los otros gobiernen. Para nosotros lo más importante es que nos dejen existir. Pues democracia, pues uno entiende de que estemos todos, que sepamos todo de lo que estamos haciendo dentro de la comunidad en un resguardo, ¿no? Bueno, democracia es algo que no es nuestro, ¿no? Y que por necesidad, por obligación, tenemos que asumirlo. Sin embargo, cada año, por ejemplo, lo han ido asumiendo los pueblos indígenas para remover sus autoridades. Y los pueblos indígenas, a partir de 1991, entramos en ese juego político, en el juego de la democracia. Bueno, yo pienso que una democracia distinta, que haya una participación de todos. A una democracia real debemos participar todos. La participación. Yo creo que la cuerda floja después del posconflicto, para asumir el posconflicto, la cuerda floja es la participación. La gente se abstiene a participar. Para nosotros, los pueblos indígenas, siempre hemos creído que no podemos hacer las cosas solos, porque no estamos solos en el país y no estamos solos en el mundo. Las alianzas deben ser estratégicas y deben llevarnos a un bien común. Y el movimiento indígena, a través de su historia, se ha caracterizado por aliarse con otros sectores que estamos vecinos, que convivimos. Me acuerdo mucho cuando trabajamos con los sectores campesinos, los sectores urbanos, para que haya una participación. Y yo creo que eso es el deber de nosotros. Nosotros no podemos quedarnos solos como indígenas. Yo a nivel personal pienso que hay que organizar todos los sectores para que entendamos y podemos sacar adelante toda esta dificultad que tenemos en el país. Yo creo que hay mucha tarea que hacer. Yo creo que cada sector social, cada grupo humano debe empezar a hacer ejercicio de la democracia. Muchos de los integrantes de la UNIC participaron en la Marcha de las Flores realizada el 12 de octubre con el propósito de abogar por la aprobación del acuerdo entre el gobierno y las FARC. El 9º Congreso concluyó con un álgido debate en el que se propuso una reforma estructural a la organización, la cual pretende transformar sus estatutos y descentralizar el poder. Otras propuestas que tuvieron cabida fueron la consolidación de una Guardia Indígena Nacional, el fortalecimiento de la autonomía y de los gobiernos propios. Los pueblos indígenas son el más claro ejemplo de resistencia y organización en estos tiempos tan álgidos para Colombia. Continuemos con la nota central, donde las redes sociales son cuestionadas ante las posibilidades de control que brindan al poder en medio de una generación digitoplural.
Sociedad de la información y sociedad en red son dos conceptos empleados para definir las grandes transformaciones introducidas en el mundo contemporáneo por las tecnologías de la información y la comunicación. Estas transformaciones han cambiado al hombre y su entorno, la forma en que se establecen las relaciones de donde emerge la vida social moderna. Pero no llegamos al presente de manera fortuita, un largo sendero tuvimos que recorrer y en ese andar viejos caminantes como Mario Méndez nos muestran con sus relatos los precedentes de lo que hoy somos en esta sociedad interconectada. Mi primera cercanía con las comunicaciones fue como mensajero del correo de mi pueblo. Yo soy de Guateque, Boyacá. Ahí trabajé año y medio y después de 4 años de salir de ahí, resulté trabajando en telégrafos en Bogotá, de agosto de 1953. El proceso de enviar un telegrama implica acercarse a una oficina, tomar un formato que decía ciudad, fecha, destinatario, dirección, destino, texto, firma. Entonces la gente enviaba con un lenguaje que hoy vuelve a imponerse, por ejemplo, en el WhatsApp. O en cualquier medio de texto escrito con el celular o que es utilizando el menor número de palabras. Muy atrás parecen haber quedado los años del telégrafo. Sin embargo, el prodigioso invento de más de un siglo y medio de antigüedad aún no ha desaparecido en Colombia. Al día de hoy, la empresa de correo y mensajería 472 sigue procesando cientos de telegramas que transmiten notificaciones judiciales, mensajes de soldados enviados desde lugares remotos a sus familias y hasta de enamorados que usan el mecanismo para sorprender a sus parejas con el anacrónico servicio. A la distancia de los años podría decirse que este sistema de comunicación del que nos habló el sociólogo y antiguo telegrafista Mario Méndez fue una de las piedras fundantes de la sociedad red. Hoy contamos con telecomunicaciones que enlazan en tiempo real cualquier lugar del planeta. Una economía globalizada funciona en todo el mundo con indicadores instantáneos, circulando por cientos de nodos que interconectan una enorme red. Pero no solo para esto sirven y funcionan estas redes. También sirven como estupendos sistemas de vigilancia controlados por estados y corporaciones que vigilan a sus propios ciudadanos y sus interacciones en las redes. Pero esta nueva sociedad también cuenta con un nuevo yo que ahora domina la visión del mundo y el desenvolvimiento de los individuos en la sociedad. El poeta, profesor universitario e investigador Carlos Fajardo nombra a este yo como la generación dígito pulgar. Bien, yo he llamado en varios escritos a esta nueva generación, una generación que fluye entre los 30 a los 15, 12 años, generación dígito pulgar. Lo tomo de un texto que escribió hace unos años Michel Serres, el cual le llamó Pulgarcita, a una generación que está manejando los pulgares y comunicándose con los pulgares en los dispositivos digitales. Y esta generación realmente tiene la edad que el neoliberalismo tiene en estos momentos, aproximadamente unos 30 años, unas 3 décadas, un poco más, y los 25 años que este año se cumplen de Internet. Uno de los aspectos que más han impactado estas redes, y sobre todo el mercado y el concepto neoliberal, es el concepto del tiempo. El concepto del tiempo que teníamos de una u otra forma en una modernidad activa, triunfante, era un concepto en el cual se estructuraba fundamentalmente el aspecto del futuro. Una generación para construir el futuro, el todavía no. Una generación que de una u otra forma tenía una misión de transformar la sociedad presente para proyectarla hacia el futuro. El otro aspecto que me parece muy tenaz y muy interesante para analizar es que junto al tiempo también se ha modificado el concepto de memoria. Las sociedades modernas, digamos, de ciertos historicismos triunfantes hasta mediados del siglo XX, tenían el concepto de memoria grávida, es decir, una memoria para transformar el mundo, donde era importante la memoria de conservación de la tradición, y sobre todo para construir un ser social con
cierta responsabilidad y cierta conciencia social de transformación histórica. Y lo que decimos desde la entrada del neoliberalismo, de una forma muy fuerte, ha transformado el concepto grávido de la historia, pesada de la historia, en una concepción leve, volátil, efímera, donde la memoria realmente ya no es prácticamente para conservarse, sino para desecharse. Hemos pasado de una memoria, para hablar incluso en términos contemporáneos de las nuevas tecnologías, de una memoria ROM a una memoria RAM. Esos dos aspectos de la memoria y del tiempo han suscitado y han construido una subjetividad muy intimista, incivil, ¿no? Un intimismo muy aislado de lo histórico, de lo político, apolítico, que las redes sociales en todo su esplendor aprovechan en gran medida, ¿no? El nuevo yo interactúa en la virtualidad. Redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram son espacios para su producción, reproducción, oferta y demanda. A este proceso se refiere Carlos Fajardo. Por ejemplo, Facebook es una red que ha jugado con las mismas lógicas del mercado. Y las lógicas del mercado, sobre todo el consumo, donde impone fundamentalmente esta noción. Tienes que exponerte para que te compren, te consuman, te desechen y te reemplacen. Desde la perspectiva, Facebook es exactamente la lógica del que se expone y se exhibe como una especie de empresario de su propia apariencia. Entre mejor te exhibas, por supuesto, te consume mejor. De allí que yo le he llamado a esto el síndrome del fotoadicto, que constantemente estamos tomando fotos, tanto personales, las famosas selfies, como también de cualquier condición, que los viajes, cualquier situación que vivamos, los viajes, las reuniones de amigos, etc. Simple y llanamente con la lógica de que te tienes que volver producto vendible, consumible, y a la vez, cuando lo consumes, por supuesto, eres un consumidor consumido. Desde esa perspectiva, todas las relaciones políticas, todas las concepciones éticas y fundamentalmente sociales se sintetizan o se reducen fundamentalmente a una especie de individualismo, de strictis individualista. Lo social no te interesa exhibirte y exponer, como dice Sibilia, tu yo en espectáculo. Muchas de las discusiones generadas en torno a esta sociedad giran en torno a la identificación de ausencias de potencial de cambio y perspectiva crítica en las generaciones que se levantan en los tiempos de las redes. El momento en que yo me empecé a desempeñarme como telegrafista y el momento que vivimos actualmente con tantos medios de comunicación, es indudable que uno descubre, si se puede decir así, que en aquella época era muy precaria la comunicación, pero también, si uno mira críticamente lo que es la situación ya con todos los medios disponibles en la actualidad, en la medida en que se ha avanzado en eso, en la proliferación de medios, se ha perdido mucho el sentido crítico de las cosas. Carlos Fajardo también se refirió a la ausencia de crítica, a las pobres potencialidades de transformación de los humanos en la nueva sociedad, a las crecientes capacidades de vigilancia y de control que facilitan a las personas, a los gobiernos y corporaciones, proporcionando sus datos o haciendo explícitas sus preferencias en las redes sociales. Detrás de todo esto, de Facebook, de Instagram, de todas las redes prácticamente, no solamente existe ese fenómeno curioso de volver al ser un espectáculo consumible y consumido, sino que detrás de ellas también hay una potencia impresionante de vigilancia y de control que te tienen prácticamente a través de las redes. No solamente es un control desde el punto de vista, digamos, comercial, que lo es. Siempre que registras en la red algún producto que te interesa o algún tema que te interesa, la red siempre te va a seguir y va a seguir tus pasos y te va a registrar, sino que desde esa perspectiva, los grandes oligopolios y norteamericanos y europeos, lo que sea, transnacionales, están detrás de ti también desde el punto de vista político y de tus ideologías.
Aunque el panorama se muestre lúgubre, no todo está perdido para las ciudadanías y los movimientos sociales que de manera creciente están encontrando en los entornos digitales y virtuales de la sociedad red verdaderos espacios para su desdoblamiento. Por lo tanto, necesitamos algunas estrategias políticas, por supuesto, donde podamos entrar a las redes sin negarlas, porque no se puede negar, estamos en el mundo de las redes, en el mundo precisamente digital, pero entrar a ellas, conocer todos sus mecanismos, todas las estructuras que tienen las redes, aprovecharlas, asimilarlas, transformarlas críticamente. Hacer un caballo de Troya desde y dentro de las redes. Un caballo de Troya con el cual construyamos posibilidades de resistencia a la globalización mercantil y fundamentalmente a una globalización, digamos, que gesta la idiocia cultural y la trivialidad cultural, hacer resistencia a eso, pero fundamentalmente construir reexistencias, es decir, proyectar a los jóvenes a nuevas posibilidades culturales y políticas. Aunque el panorama frente a las redes sociales deja muchas inseguridades, también es importante rescatar las posibilidades que pueden generar alternativas ante el ensimismamiento y el control de las personas. Sigamos con Sabia Maestra, donde Eduardo Esparza viaja por su obra resaltando los matices, las formas, la memoria y la palabra de cada uno de sus cuadros. Mi pintura cada vez se aproxima más a lo que soy, a lo que siento, a mi manera de actuar. Obedece a mi estructura mental. Nos imaginamos a Eduardo Esparza pronunciando estas palabras frente al estallido de sus colores y ante las bocanadas de fuego que se proyectan en toda su obra, hecha de materia viva, de esencia terrígena y de levedad de ave. Hoy estoy inaugurando una exposición en la Casa Museo Grau. Es una exposición muy significativa para mí, ya que después de muchos años que venía trabajando en blanco y negro, ha regresado nuevamente el color a mi obra. Sigo trabajando con los temas de la palabra y la memoria y creo que estos temas ya se han estacionado en mi pintura. Se han vuelto temas recurrentes que siempre permanecen a nivel de metáfora. La semilla encarna la palabra y los retazos encarnan la memoria. Esta serie de palabra y memoria tengo la fortuna de poder tratar cualquier tema. Puedo trabajar desde un bodegón hasta temas eróticos, pero siempre aparece la palabra simbolizada en la semilla, ¿cierto? Que permanece y se desplaza por todo el cuadro, y los retazos que simbolizan la memoria, que son los retazos que hay que encontrar y empezar a tejerlos para ir creando espacios grandes de memoria y de verdad. Aquí de hecho aparecen formas de bestias, ¿cierto? Un personaje mítico que es un centauro que se convierte acá con toda esta forma, toda esta masa que se forma acá. Y bueno, son parte de la lúdica que yo siempre reivindico dentro de mi obra. El color es excitante porque él puede manejar, por ejemplo, los grises. Y uno puede decir que los colores grises pueden ser colores muertos, colores lúgubres, pero cuando uno ve esas obras, hay una emoción implícita en cada una de esas telas, en cada uno de esos lienzos. Lo ha dicho el mismo artista. Todas estas formas, texturas y colores dentro de una estructura van hilando un tejido en forma vertical y horizontal que le da un sentido a lo espiritual y terrenal. La dinámica de este tejido no es más que mi forma de jugar al trompo. El color siempre ha sido muy significativo para mí, pero venía de un periodo en blanco y negro que fue buena parte de la obra Visibles, que hablaba de un tema doloroso que tenía que ver con las víctimas de nuestro conflicto. Es un superviviente en muchos aspectos y su pintura se ha renovado constantemente, en especial porque se trata de una pintura que se acerca a las preocupaciones de la sociedad colombiana, de la vida
de países como el nuestro. Independientemente de eso, los aspectos formales son contundentes, la forma en que maneja los planos de color, las grafías que son derivadas directamente de trayectorias guiadas por el inconsciente. Se entiende entonces la urgencia de Esparza por crear sus expresivas y contundentes series, como síntesis del drama de un país, de una generación desaparecida bajo el miedo y el temor. Sus líneas suaves y juguetonas realizan múltiples tonos, creando imágenes vibrantes de luz, expuestas en una atmósfera histórica y telúrica. Nuestro país es un país fragmentado, nuestra memoria es una memoria fragmentada y hay que empezar a tejer esa memoria, tejer esos pequeños fragmentos para construir nuestra realidad, toda nuestra historia. Antes de despedirnos, es importante aclarar que en el Magazine 5, en la sección Entre Líneas, anunciamos como tema de discusión 3 puntos del acuerdo final de paz, de los cuales solo abordamos el referente a las víctimas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y para profundizar acerca de estos y otros temas, ingrese a www.desdeabajo.info. Hasta pronto.